iglesia se despierta, soplando vida eterna. Se abren las compuertas del trono de la gracia. No está, no fallará, la ciudad derramará su amor, fallará. Construiré una ciudad sobre una montaña que todo el mundo pueda ver, todo el mundo pueda ver. Construiré un hogar sobre roca eterna, preparamos un corazón, levantamos al Salvador. Qué lindo tiempo de adoración, de bendición, de bendecir el nombre del Señor y cómo no darle gracias que en medio de tanta dificultad, en medio de tantas situaciones que estamos viviendo, el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado y Él ha sido fiel. Llevamos ya yendo hacia los 50 días que no nos podemos congregar como iglesia en forma física, pero sí estamos congregados en el Espíritu. Han sido tiempos lindos de mucha bendición del Padre sobre la iglesia del Señor. Insistimos, el Señor nos sacó del templo para que seamos la iglesia que Él quiere que seamos en medio de este mundo. Bendito sea Jesús. Hemos venido hablando este tiempo sobre Efesios. Ya vamos hablando unas 5 o 6, esta es la 6ª semana que estamos hablando sobre la iglesia de Pablo, puesto en un lugar, situado en un lugar muy difícil como donde estaba la iglesia de Efesios. Y desde ahí el apóstol Pablo insiste, ¿no?, en escribir una vez más a la iglesia que está en Éfeso durante los 3 primeros capítulos sobre doctrinas profundamente arraigadas al conocimiento apostólico, al conocimiento de Cristo, al conocimiento de las personas que estaban siendo formadas por Cristo. Y si usted ha leído la carta a los Efesios, se da cuenta de que los 3 primeros capítulos tienen esa conducta o esa doctrina profunda en el corazón del apóstol Pablo, diciendo: esta es la manera, esta es la forma en que yo les digo cómo tienen que hacer las cosas. Entonces ahora, en los próximos capítulos, el apóstol Pablo dice: ya saben cómo es el fundamento, ya entienden cómo es el fundamento, ya comprenden lo que es el fundamento. Ahora no es necesario que todos no solo no lo entiendan ni lo comprendan, sino que comiencen a vivir como tenemos que vivir. Y los próximos capítulos, del capítulo 4 en adelante, vamos a encontrar al apóstol Pablo enseñando a la iglesia de los Efesios cómo tienen que caminar, cómo tienen que andar, cómo tienen que moverse en fe todo el tiempo. Entonces, yo quiero que primero nos preguntemos qué es andar. El andar es el conjunto de actividades de la vida de cada persona, lo que uno hace y vive constantemente todo el tiempo. Entonces, a la luz de la Escritura, yo quiero que entendamos un poco cuál es el sentir del andar en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7 dice: porque andamos por fe y no por vistas. O sea, nuestro andar, el andar de la iglesia, es un andar que debe ser en fe y no por las circunstancias del momento. Porque Mateo capítulo 7, verso 13, y voy a hablar muchos versículos bíblicos para fundamentar el porqué del andar en Cristo. Mateo capítulo 7, verso 13 dice: espacioso es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por él,
y se pierden. Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. O sea, el caminar de cada persona es decisión de ellos cómo deben caminar, pero la palabra es clara. Dice que caminamos en fe y no por vista, que entramos en un camino estrecho, dice Jesucristo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él es el camino. Debemos transitar por la vida de Cristo, tenemos que movernos en la vida de Cristo. Entonces ahora dice que mucha gente, Mateo capítulo 7, 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. O sea, no es mucha la gente que entra en este caminar del Señor. Entonces, cuando uno empieza a caminar en la obra del Señor o en el mover del Señor o en la vida del creyente, no tenemos que olvidar nunca que nosotros tenemos que andar no como este mundo. Porque este mundo anda como Él quiere. Entonces, una de las cosas que más me impresiona, que Efesios capítulo 2, verso 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esto yo he venido hablando hace unas semanas atrás. Entonces, usted tiene que entender que el andar del Señor, el andar en el Señor, el andar de el creyente tiene que ver con mi andar en Cristo. Yo no puedo decir que soy cristiano y andar a mi manera. Yo no puedo decir que soy un creyente y ando todo el tiempo pensando que yo puedo hacer las cosas de mi forma. No es así. Hay muchos creyentes que hoy día están en las iglesias y lo único que hacen todo el tiempo es poder mirar y observar que ellos necesitan caminar como ellos quieren caminar. Usted va a escuchar gente que decir, sí, yo amo a Dios a mi manera, y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Por eso dice que angosto es el camino que lleva a la salvación. Porque hay mucha gente que se ha dejado moldear por la oscuridad, se ha dejado moldear por este mundo. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que ahora hay gente que está conformada a este mundo. Hay gente que lo único que entiende o cree en su corazón, que la única manera que ellos tienen es caminar a la manera de este mundo y no a la manera de Dios. Quiero decirte algo, los hijos de Dios no andamos en oscuridad, los hijos de Dios andamos en la luz, andamos conforme a Cristo, andamos conforme a Dios, no conforme a la situación que estoy viviendo ahora. Y yo insisto, veo en las iglesias, veo en todo el mundo gente que camina a su manera, que toma la escritura a su manera, que la molda a su manera y hace de un solo versículo un principio de vida. Como alguna gente que dice que puede hacer lo que quiere, total ya han sido perdonados y son salvos, siempre salvos. ¡Cuidado! Hay gente que camina en este mundo y hay gente de las iglesias que camina en este mundo no a la manera de Dios, sino a su propia manera. No podemos andar conforme al príncipe de la potestad del aire, sujetos a la voluntad del diablo. Nosotros debemos sujetarnos a la voluntad de Dios siempre. No podemos nosotros decir que somos hijos de Dios y andar como hijos de desobediencia. Miren, 2 Pedro capítulo 2, verso 10 dice, los que siguiendo la carne andaban en concupiscencia e inmundicia. O sea, había gente que estaba en la iglesia, había gente que caminaba en la iglesia, pero que sus pensamientos eran pensamientos de concupiscencia y inmundicia, tenían pensamientos lascivos, habían pensamientos que todo el tiempo estaban pensando en cosas que no eran conforme a Cristo, que no andaban en la santidad ni en la luz de Cristo. Y eso pasa, tenemos gente que tiene malas reacciones, gente que habla mal, gente que agarra el internet, que agarra su Facebook y lo único que hace es hablar en contra de todo el mundo. Piense, ¿son hijos de la luz? Piense, ¿somos gente que camina correctamente, andamos en el caminar de Cristo o simplemente andamos en nuestro propio caminar? Por cuando las cosas del Señor nos animan todo el tiempo a que andemos, ahora dice, como hijos de la luz. O sea, no podemos andar como este mundo, pero sí usted
y yo necesitamos andar como hijos de la luz. Efesios capítulo 5, verso 8, un andar del libro de los Efesios. Antes erais tiniebla, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si me acercan un pañuelo, se lo agradezco. No traje. Gracias. Efesios 5, 8, antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz. O sea, antes éramos oscuridad, pero ahora somos luz del Señor. Tesalonicenses capítulo 3, verso 11 dice, algunos que entre vosotros andan desordenadamente. O sea, usted nunca tiene que olvidar esto. Nosotros como hijos de la luz, nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que andar siempre en luz. No podemos andar en oscuridad, no podemos andar desordenadamente, porque cuando yo ando desordenadamente, gracias, no ando conforme al mover de este mundo, no ando conforme al mover del Señor. Yo cuando ando desordenadamente, cuando voy de un lugar a otro, cuando no me establezco en un lugar, y aquí va esto, en este tiempo, ¿no? Hoy día tenemos la libertad de ver y a través de nuestra televisión, a través de las redes sociales, cualquier persona puede cambiarse de canal o cambiarse de lugar para decir, bueno, este me gusta o esto no me gusta. Entonces hay gente que no entra a tener cimientos sobre su vida, anda desordenadamente. Entonces esto no es andar en la luz del Señor. Primera de Corintios capítulo 3, verso 3 dice, todavía soy carnales, pues todavía hay celos. Y entre ustedes andan en contienda, porque andan todavía como hombres. O sea, el andar en la luz del Señor nos hace saber si nuestra vida espiritual está teniendo una vida profunda de compromiso con el Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 2. Hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando nunca más, dice la palabra, con astucia. Porque el que anda en astucia anda en tiniebla. O sea, un hijo de Dios que dice ser hijo de la luz, que dice ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, no puede tener estas características. No puede andar desordenadamente, no puede andar carnalmente, no puede andar en contienda, no puede andar en celos, no debe andar en astucia, debe andar en la pulcridad, en la limpieza del Señor, en la luz. Nunca debemos de olvidar, nunca nosotros como creyentes tenemos que olvidar que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos hijos de la luz. Porque muchas veces pensamos que el hecho de ser parte de una congregación, yo puedo hacer de la vida a mi manera y que cuando venga el Señor voy a tener una medallita en mi frente y esa me va a llevar al cielo. No es así. Los hijos de Dios caminan siendo luz en este mundo. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa o debajo del almud, sino sobre el candelero, sobre la casa, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿La gente está glorificando al Señor al verte? El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Efesios, caminen en luz, salgan del caminar de este mundo y ahora caminen en luz. Y la gente nos está viendo y nosotros le estamos mostrando con nuestra actitud para que glorifique al Señor. Filipenses capítulo 2, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuál es tu luz? ¿Cómo caminas en tu luz? ¿Cómo te mueves tú en la luz? O simplemente dices que eres hijo de la luz, pero todo tu cuerpo está en oscuridad. Hay mucha gente que dice que cuando su ojo está malo, dice Jesucristo, dice que todo su ser está en oscuridad y está en tiniebla, y aún su propia oscuridad piensa que es luz. Entonces es aquí donde tienes que cuidarte. Tu caminar en el Señor es un caminar de luz, o tu caminar en el Señor anda así, un día no. Un día camino en la verdad del Señor y otro día no camino en la verdad del Señor. Hoy día soy luz a mi familia, mañana no soy luz a mi familia. Hoy día
soy luz a mis compañeros de trabajo, pero mañana tengo una mala actitud. Hoy día tengo una buena actitud con el vecino de la esquina y mañana no le saludo. ¿Cómo? ¿Somos luz? Caminamos en la luz, andamos en la luz. Dice 1 San Juan capítulo 1 verso 7, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. No hay otra manera. Es de la única manera que hay comunión estando en la luz. Tú quieres tener comunión con tu hermano, tú quieres tener comunión con tus hermanos, tú quieres tener comunión con tu esposa, con tus hijos, con el pastor, con la pastora. Lo único que tienes que tener es comunión con la luz, porque la luz de Cristo, que alumbra todo entendimiento, cambia nuestras circunstancias a nuestro alrededor. Él nos transforma, Él nos cambia. Efesios capítulo 5, verso 11. No tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienla. ¿Caminamos en la luz del Señor? ¿Caminamos en la verdad del Señor? ¿Caminamos en la acción del Señor? ¿Usted camina en luz o camina en oscuridad? El apóstol Pablo dice, hermanos de Efesios, caminen en luz. Hermanos de Efesios, anden en la santidad del Señor. Efesios capítulo 4, verso 1. Os exhorto que andéis como es digno, escuche bien, como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. El Señor nos llama en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, a hacer un llamamiento santo. Yo debo caminar en la santidad del Señor todo el tiempo. No tan solo yo camino en la luz del Señor, sino que esa luz produce en mí que yo sea santo como mi Padre que está en los cielos es santo. La Biblia dice que el Señor nos trajo santidad. Somos santos inmediatamente, pero ahora yo tengo que procurar caminar en la santidad que el Señor quiere. Primera de Reyes capítulo 8, verso 36 dice, los que anden como es digno dejarán que el Señor les enseñe el buen camino para que puedan andar en ese camino. ¿Estás dejando que el Señor te enseñe a caminar en su santidad? ¿Estás permitiéndole al Señor que Él trabaje dentro de ti? Dice Josué 22, 5, amar al Señor es andar en todos sus caminos, guardando sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo el corazón y con toda vuestra alma. ¿Estás dejando que el Señor intervenga en tu vida? Porque si no dejas que el Señor intervenga en tu vida, tu santidad no va hacia ningún lado. Si no dejas que el Señor te tome y trabaje en tu corazón y que andes en los caminos del Señor y que camines con Él, y que permitas que los mandamientos del Señor se manifiesten sobre ti. Y si te allegas al Señor es de la única manera. ¿Tú crees que encontrarás santidad lejos de Dios? ¿Tú crees que encontrarás santidad lejos del Padre? Es imposible encontrar santidad lejos de Dios el Padre. Es en Él, es en la búsqueda, es cuando tú permites que el caminar, tú caminas todo el tiempo y caminas con Él. Muchas veces las iglesias llevamos a la gente y tuvimos a la gente engañada pensando que yendo a la iglesia se ponía el traje de evangélico y caminaba hacia la iglesia, y cuando iba camino a la iglesia iba entrando en un proceso de santidad, iba pidiendo perdón, iba clamando al Señor que el Señor le ayudara en el culto. Llegábamos al culto y en algún momento la gente nos miraba, el que coordinaba, el que dirigía, y decía, hermano, si usted tiene algún problema con un hermano esta tarde, vaya y pídale perdón. Esa santidad, esas medias, es la que Dios no quiere. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar en búsqueda de la santidad del Señor para que Él nos diga las cosas ocultas que tenemos. Viene la luz del Señor y muchas cosas ocultas que hay dentro de nosotros comienzan a manifestarse. Vienen cosas del Señor a nuestra vida y la santidad de Dios no nos permite andar en pecado. La santidad del Señor no nos permite caminar una vida como camina este mundo. La santidad del Señor no nos permite que nosotros caminemos como el resto de este mundo. ¿Estamos caminando en la santidad del Señor? Miqueas capítulo 6, verso 8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, el Señor, y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino que practiques la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente delante del Señor. Eso es lo que Dios siempre quiere en nosotros. Y me gusta lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 4, los que no han manchado sus vestiduras andarán conmigo en vestiduras blancas en el cielo, porque son dignos de mi santidad.
¿Cómo está tu vestidura delante del Señor? ¿Estás caminando en la santidad del Señor? ¿Estás caminando en la luz del Señor? ¿O simplemente has hecho del Evangelio a tu manera y no a la manera de la palabra? Que a mí me enseñaron así, saquémonos eso. La palabra es la fuente inagotable de todo conocimiento. Hoy día es cuando tú necesitas entender que no tan solo no te necesitas caminar como este mundo, necesitas caminar en la luz del Señor. Donde yo voy soy luz, las cosas que yo hago son luz. Como yo actúo en la vida, actúo en santidad, actúo en pureza, actúo todo el tiempo de acuerdo a lo que el Señor quiere en mi vida. Y luego dice Efesios capítulo 5, verso 15, tengan cuidado de cómo anden, no como insensatos, sino como sabios. Ahora el apóstol Pablo no tan solo dice caminen en la luz, no tan solo dice caminen en la santidad, ahora dice ustedes necesitan caminar sabiamente. Necesitan tener la capacidad de andar sabiamente para con los de afuera. ¿Cuál es mi actitud con la gente? ¿Cómo yo trato al que está a mi lado? ¿Cómo yo trato a mi esposa? ¿Cómo yo trato a la gente que está afuera? Y aquí es donde nosotros como iglesia hemos pecado. Porque nosotros hemos sido santos al interior de la iglesia. Hemos sido luz al interior de la iglesia. Hemos sido gente llena de sabiduría, del conocimiento de la palabra al interior de la iglesia. Pero hemos fallado al exterior de la iglesia. Nosotros como la iglesia del Señor hemos fallado, no hemos andado en la luz con nuestros compañeros de trabajo, no hemos andado en santidad en nuestra casa, no hemos andado en santidad con la gente que los conoce. Nos reímos de las tallas en doble sentido, nos reímos de las cosas que al mundo le hacen risa, nos reímos de la última rutina del humorista, no importa que sea subida de tono al 1000 arriba. Nos reímos. ¿Sabe por qué? Porque la santidad del Señor aún no nos ha tocado profundamente. ¿Y sabe qué es lo más terrible? No hemos sido sabios con la gente de afuera. No hemos aprovechado el tiempo, porque los días son malos y no lo hemos aprovechado. La gente de afuera quiere una palabra del Señor y nosotros nos callamos. ¿Sabe? Yo creo con todo mi corazón que el Señor no va a volver abrir los templos hasta cuando la iglesia comience a hablar. El día en que levantes tu voz y le empieces a hablar, yo no sé si la semana pasada levantaste el teléfono y llamaste a los amigos que hace tiempo que no los llamaste y a lo mejor dijiste, uy, qué buena la palabra, qué tremenda la palabra, pero llamaste al necesitado. ¿Has actuado sabiamente cuando alguien te cuenta algo o simplemente lo único que has hecho es meterte en el problema, en el rollo de la persona, en el cagüín de la persona y cuando te cuenta algo, mira lo que hizo este y el otro y tú, uy, sí, es tremendo, en vez de tener una palabra de sabiduría para aquellos que no tienen sabiduría? Nosotros hemos sido llamados a andar en luz, hemos sido llamados a andar en santidad y hemos sido llamados a andar en la sabiduría del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno anda en esto, nosotros andamos en buenas obras. No tan solo entonces, escuche bien, no tan solo ya no andamos como este mundo, en la corriente de este mundo. Nuestra mente no es como este mundo. Amén, gloria al Señor. Caminamos y andamos en la luz del Señor. Nos movemos en la luz del Señor. Nuestro hablar, nuestro sentir, nuestra forma de expresarnos es luz de Cristo a los perdidos. Y luego andamos en la santidad del Señor. Los perdidos nos miran y dicen, wow, este tiene algo distinto. Este no se ríe con lo que yo me río. Este no habla mal de otro, este no comenta mal de otro, este tiene algo distinto. ¿Sabe por qué? No somos nosotros, es la santidad del Señor en nuestras vidas. Pero podemos caminar toda la vida siendo mediocres con la gente de afuera. Y insisto, vuelvo a insistir por segunda vez en esto. No sea que por callar nuestra boca, no sea por no ser luz a los inconversos, no sea porque mostramos santidad a los inconversos, no sea porque no hemos mostrado sabiduría a los inconversos, el Señor no abra los templos. Porque Dios está interesadísimo en que tú seas su voz. Está interesado en que yo sea la voz de Dios a la gente que necesita profundamente a Cristo.
Por eso el apóstol Pablo dice a los Efesios, ahora en Efesios capítulo 2, verso 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, escuche bien, para que anduviéramos en ellas. ¿Cómo están las obras que estamos teniendo? La Biblia dice que es verdad que somos salvos del Señor no por obras, pero los salvos de Cristo, los que están salvos en Cristo, ¿cuál es su actitud con las personas? ¿Cuál es la forma de estar con las personas? ¿Cuál es la forma de tener con las personas? Insisto, el Evangelio nunca fue creado para ser dentro de los templos. El Evangelio siempre fue creado para afuera, donde la gente necesita el mensaje de Jesucristo. ¿Andamos en buenas obras? El Salmo 100, verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. O sea, somos creación de Él. Y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y si somos creación del Señor, el Señor dice que el Señor nos creó de antemano para que hagamos buenas obras. ¿Cuál fue la buena obra que hiciste en la semana? ¿Cuál será la próxima buena obra que el Espíritu Santo te diga que hagas a alguien que te necesita? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Seguimos siendo los mismos de hace 20 años atrás, 30 años? ¿Seguimos todavía no controlando el carácter con la gente que nos rodea? ¿Seguimos teniendo malas actitudes? ¿Seguimos tratando de engañar, de hacer usufructo y de alguna manera aprovecharnos del resto? ¿O Cristo te preparó para hacer buenas obras a la gente? Las buenas obras que podemos hacer, todas las buenas obras que podamos hacer es para que el Señor se glorifique a través de nosotros. San Juan capítulo 15, verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, escuche bien, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuáles son los frutos que estamos teniendo como iglesia? ¿Cuáles son los frutos que tú estás teniendo para tu iglesia? A lo mejor no eres de nuestra congregación, eres de otra parte, pero ¿cuáles son los frutos? ¿Estás caminando en buenas obras? ¿Estás caminando haciendo la voluntad del Padre todo el tiempo? ¿Estás pidiéndole al Señor que Él te prepare tu corazón para tener buenas obras con la gente? ¿O simplemente estás pensando en hacer obras para ti mismo? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Cuántos buenos frutos le podemos mostrar a este mundo? O si el mundo nos ve, nos dirá, para ser evangélico como este, mejor no. ¿Cuántas iglesias han tenido un nombre terrible? Porque nosotros los que tenemos que dar frutos, los que tenemos que mostrar la buena obra del Señor, no la hacemos. ¿Seguiremos así? ¿Seguiremos sin cambio? ¿Seguiremos amoldándonos a este mundo? ¿Seguiremos no caminando en la luz del Señor? ¿Seguiremos no caminando en la santidad del Señor? ¿Seguiremos no caminando en la sabiduría del Señor? ¿Seguiremos no dando buenas obras para este mundo? Si seguimos así, el Señor se va a enfadar con nosotros. Dios se va a molestar con su iglesia porque Él nos ha preparado de antemano para que andemos en buena obra. Nos ha dado de su santidad para que andemos en su santidad. Nos ha dado de su sabiduría para que le pongamos en ejecución. Nos ha hecho la luz de este mundo para que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Quiero concluir con lo que dice Génesis capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios
y desapareció porque se lo llevó Dios. Génesis capítulo 6, verso 9. Dice que Noé fue un varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y agrega, dice, con Dios caminó Noé. Yo creo que es el tiempo del Señor, que Dios levante una generación como la de Enoc, que Dios levante una generación como la de Noé, que Dios levante una generación que le puede decir al Señor, yo voy a caminar en lo que tú quieres que camine. Si durante años hemos caminado a nuestra manera, es el tiempo del Señor de comenzar a caminar a la manera de Dios. Es el tiempo del Señor a caminar en la santidad del Señor, en la luz del Señor, en la pureza del Señor, en la sabiduría del Señor, en todo el mover del Espíritu Santo, en buenas obras. Ya basta de ser una iglesia que es mediocre, que la gente que nos mira afuera dice, wow, yo para ser como ellos no quiero. Es el tiempo que el Señor levante una iglesia como la generación que fue la de Enoc, como la generación que tuvo Noé, gente que caminó con Dios, gente como Eliseo que fue llevado por un carro de fuego al cielo porque había una voluntad de Dios en su vida y él caminó en esa voluntad. Es tiempo de andar en luz. Ya no más tiempo de andar en tiniebla, no es tiempo de andar en el camino ancho, es el tiempo de caminar en la santidad del Señor, es el tiempo de andar en la sabiduría de Dios, es el tiempo de andar en las buenas obras de Dios que Él nos preparó de antemano para nosotros. ¿No será el tiempo el que el mundo vea que somos hijos de Dios y no hijos del diablo? Si hoy andamos en nuestros andares, es el tiempo de comenzar a salir de nuestros andares y comenzar a andar en los andares de Dios. Porque si hoy día comenzamos a andar como Él quiere que andemos, algún día, como dice el libro Apocalipsis, andaremos con el Señor con vestiduras blancas. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de nosotros como iglesia. Es el tiempo de que usted se decida a caminar a la manera de Dios. Que nos decidamos a caminar a la manera de Dios y no a la manera de este mundo. Señor, yo quiero que este pensamiento de tu palabra entre en el espíritu de la iglesia. Hoy día hablo y predico de parte de Dios a la iglesia, a la que tiene que caminar en la luz, a la que tiene que caminar en la santidad, a la que tiene que caminar en la sabiduría de Dios, a la que tiene que andar en las buenas obras de Dios. Señor, levántanos como una generación que camine en tu voluntad y no en su propia voluntad. En tu nombre, Señor, para tu gloria, que así sea, Señor. La iglesia se despierta, soplando vida eterna. Se abren las compuertas del trono de la gracia.